es gigante, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Y en sus organizaciones cuenta con muchísimos líderes. Ha logrado, no solamente desde hace varios años, ser libre financieramente y tener libertad personal. Él les va a contar un poquito de eso. Lo que les estoy tratando de transmitir es que la persona que se va a parar aquí dentro de un ratito es alguien que habla con la fuerza del resultado, no de la teoría. Y eso es muy importante. La persona que va a hablar dentro de un rato es alguien, vuelvo y les digo, que tiene los resultados dentro de esta industria. Si usted ha venido hoy por primera vez, se va a dar cuenta que si usted quiere y se lo propone, usted también va a poder obtener resultados dentro de este proyecto empresarial. Él es padre de 3 hijas, tiene 3 hijas, viaja alrededor del mundo. No es fácil lograr coger un espacio en su agenda para que nos acompañe, y hoy tomó de su tiempo para estar con nosotros acá. Es colombiano. Antes de este proyecto era gerente de una multinacional acá en Cali, y desde la visión de un gerente de una multinacional pudo ver esta oportunidad y volverla realidad para él, para sus hijas. Así que yo no le quiero quitar más tiempo. Yo creo que las personas de éxito hay que recibirlas de pie y reconocerles los logros alcanzados. Así que vamos a recibir de pie al empresario de network marketing de los negocios del siglo XXI, doble diamante, Mauricio Lara. Buenas noches amigos. Quienes vienen por primera vez a esta reunión de negocios, si son tan amables, ver sus manos, levanten las manos. Los que están en su primera reunión, ok, un aplauso para ustedes más bien. En algunos casos a que los invitaron, pues tuvieron la fe de que es algo que vale la pena, y yo sé que sí. Esta noche vamos a hablar de negocios más que hablar de mí. Vamos a hablar de usted, de su futuro, y pues mi objetivo no es convencer a nadie. Yo creo que cuando vean las cifras y todo lo que nos está respaldando, pues se va a dar cuenta que no hay necesidad de convencer a nadie, porque ni de motivar siquiera, porque la motivación es pasajera. Lo que sirve son las autodisciplinas y en lo que uno tiene conciencia y logra hacer a largo plazo. O sea, nuestro objetivo simplemente es mostrarle una oportunidad de negocios que por lo menos para muchos de nosotros ha funcionado, o la hicimos funcionar. De hecho, aquí hay mucha gente con resultados en menor o mayor escala, y mostrarle que eso también puede ser para usted. Como hace algún día estuvimos en una reunión, nos presentaron esta oportunidad, y pues gracias a Dios y gracias al trabajo que pusimos y a la visión de negocios, pues hoy en día disfrutamos de los resultados. Yo de verdad quiero agradecer la invitación a todos sus líderes, a los cuales quiero y respeto muchísimo. Aquí están algunos de ellos, a todos sus esmeraldas y diamantes. Voy a nombrar a los diamantes porque los esmeraldas son muchos, y pues me dispensan los que están nuevos, pero pues después van a entender qué es eso. No se trata de un negocio de joyería, ni mucho menos, pero diamante es una persona ya con un nivel de flexibilidad o libertad económica alto. A Guillermo y Aide, a Caliche y Jennifer, gracias por la confianza de verdad de invitarme. Y voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo pues para transmitir lo que es el concepto, cuando es un poquito pretencioso de verdad. En poco tiempo, en un corto tiempo que vamos a tener, en 4 horas y 45 minutos, presentar un negocio tan grande, pues no, en los próximos 50, 60 minutos vamos a tratar de hacerlo en ese tiempo, porque se emociona uno hablando de pronto. Un negocio tan grande, pues vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo. Pero de antemano quiero decirle que si no se fijen ni siquiera en el mensajero, sino en el mensaje. Si yo no le logro transmitir hoy lo que queremos transmitirlo, pues no se prive de esta oportunidad, porque hay que mirar un poco más allá, y no se fijen ni en la persona que tiene aquí al frente, ni al lado, ni atrás, porque a veces tenemos prejuicios que nos pueden empañar la visión y nos podrían quitar de lo que pudiese ser la mejor oportunidad en su vida, no solamente de negocios, sino para transformar muchos aspectos de su vida. Entonces, yo tengo aquí una presentación pues para apoyarme en eso,
A veces una imagen habla más que 1000 palabras, y como les decía, pues queremos mostrar a los rasgos generales de un negocio, de una opción de negocios, y ustedes mismos, pues con criterio de adulto, evalúan si eso es para usted o no, o definitivamente no es para usted, pero pues no se pierde nada con darse la oportunidad de mirar. Obviamente que hay otras opciones, si usted decide, la invitación es para que sea empresario en la nueva economía, pero si usted por algún motivo decide no participar, pues no hay ningún problema. Yo sí le recomiendo que siga manteniendo una relación con la persona que le invitó, porque por lo menos se tomó el trabajo de invitarlo porque cree en usted y piensa que usted califica para esto. Si no, pues siga investigando y pues se va a dar cuenta que ahí que es muy grande. Yo de todas maneras voy a tratar de mostrarles, y como es un negocio, pues no nos podemos sustraer al tema económico. Yo creo que es sensato, si lo invitan a uno a conocer un negocio, pues que se hable del tema del dinero. No sé si están de acuerdo conmigo, o si no, no sería un negocio. De hecho, la raíz, la etimología de la palabra negocio es negación del ocio, negación del tiempo libre, y está ampliamente demostrado que el ser humano se desarrolla más en su tiempo libre que en su tiempo laboral. De hecho, hay algunos libros que hablan de eso. Por ejemplo, hay un libro que algunos de ustedes conocen que se llama Homo Ludens, donde habla del hombre como tal. Homo es hombre, y habla del Homo Faber, que es el hombre que hace, que trabaja, que camella, por decirlo en términos más coloquiales. El Homo Sapiens, el hombre que piensa, y el Homo Ludens, el hombre que juega, que se divierte. Y en ese tiempo de esparcimiento, en esos tiempos de reflexiones, donde el ser humano tiende a crecer más. Hay gente que solamente se dedica a trabajar y no tiene, honestamente, ni siquiera tiempo de pensar. Una de las razones por las cuales yo hice este negocio era porque quería tener tiempo, no solamente por el tema económico, porque tenía deudas. Yo no sé si usted conoce a alguien que tenga deudas. Probablemente un vecino, o el vecino de su vecino, o sea usted, porque el vecino de su vecino. Esa fue una de mis grandes motivaciones, porque pues inicialmente me enfoqué en lo que no quería, pero después ya entendí que tenía que enfocarme en qué quería realmente de la vida. Y entonces el hombre que piensa, mucha gente no tiene ni tiempo, es solamente Homo Faber, solamente desarrolla esa área de su vida. Otros solamente piensan, pero bueno, en el negocio yo conozco a algunos que dedican a pensar y no hacen nada. Entonces también, ese es otro tema para otro momento. Y está el Homo Ludens, que es el hombre que crea, que se divierte, que hace ciertas cosas que la mayoría de la gente, por estar buscando el dinero, no lo hace. Porque el ser humano, sabían ustedes que vino a este mundo a resolver 3 problemas. El problema de la autovivencia, o sea, el conocimiento de sí mismo, y tiene que ver con con el libro que acabo de leer, con la convivencia y con la supervivencia. Y es importante, mucha gente ni siquiera tiene tiempo para sí mismo, es increíble. Por ahí leía en alguna parte que habría menos problemas en el mundo si los seres humanos dedicáramos 1 hora de nuestro día, o por lo menos 10 o 20 minuticos a solas en nuestra habitación, a meditar, a orar, a reflexionar. Pero mucha gente ni siquiera hace eso, no tiene tiempo para eso. Entonces no solamente dinero, sino tiempo. Entonces el ser humano viene a cumplir esas 3 funciones de una u otra manera, por decirlo de alguna forma. A resolver el problema de la autovivencia, el conocimiento de sí mismo, y si uno está bien, pues más fácilmente va a tener buenas relaciones con los demás. Y el problema de la convivencia, cómo me relaciono, cómo le aporto a los demás, cómo hago un mundo mejor a mi alrededor. Y el problema de la supervivencia, el tema es que mucha gente se la pasa resolviendo sus momentos más importantes, sus horas más importantes del día, sus meses más importantes del año y sus años más importantes de la vida, se la pasa resolviendo el tema de la supervivencia, el tema de la comida, de la papa, ¿okay? Y por estar buscando la supervivencia se olvida hasta de vivir. Y pues a mí me pasó eso. Vamos a hablar de un negocio, y como les decía, yo creo que es lógico y sensato que si hablamos de negocios, pues tenemos que hablar del tema dinero. Esta es la primera lámina que quiero mostrarles. Si después quieren tener alguna lámina en toda la presentación, yo con mucho gusto las dejo, si algo les interesa. Ese es el potencial de ingresos del negocio, para que usted evalúe, señor invitado o nuevo, lo que sea, usted evalúe si vale la pena dedicarle tiempo o no a esto, porque si las cifras no son atractivas para usted, pues apague y vámonos. Aquí hay una fase inicial, es un nivel que se llama plata. Un plata más o menos, un plata que realmente entiende esto y que hace ciertas cosas, más o menos hace
se hace de 30 a 90 días, tenemos algunos que lo han hecho más rápido, y más o menos genera de 2 a 3 millones de pesos. Después viene la fase 1, que es un platino en un año, que son 3 a 5 millones de pesos, en el año son 36 a 60, si es un platino fundador, que ya le hablaré, pues va a ser 50 a 60 millones de pesos. O sea que en los próximos 12 meses se podría generar, si quiere, un ingreso de más o menos esa cantidad de dinero, los 50 a 60 millones de pesos. Ahí estamos de acuerdo que eso no es todo el dinero del mundo, 50 millones no es que haga rico a nadie, pero honestamente, ¿cuántas veces no le ha hecho falta a usted 50 millones de pesos, por ejemplo? Un día que diga, hoy me faltan, hoy no me caería mal. Después viene la fase esmeralda, que son 2 años. En nuestro caso lo hicimos en el primer año por la necesidad, algunos conocen un poco la historia, y el ingreso mensual promedio, yo diría una esmeralda con una estructura más o menos buena, son de 8 a 12 millones. Hay algunos que ganan menos y otros más. Yo lo digo un poco por el referente nuestro. O sea, en el año son unos 100, 120 millones de pesos, de no sé, 96 a 150. Y la fase 3, que es diamante, como las personas que nombré ahorita, ya es mucho más decente el ingreso. Son normalmente de 3 a 5 años. Ya tenemos la organización, 2 personas que lo han hecho, una de las personas lo nombramos y otra es una pareja que quiero que suba acá, Nelson y Jennifer, que lo hicieron en 2 años y 8 meses. Dos de los diamantes, tenemos hasta el momento 12, lo sabemos que se van a multiplicar las cifras, lo han hecho inclusive en menos de 3 años. Y un diamante, más o menos, yo estimo que hace entre 300 y 500 millones de pesos, mirando el plan de mercadeo, plan de compensación. Esa es la propuesta económica, pero para poder llegar a esos ingresos, obviamente hay que cambiar los pensamientos. Y pues comienzo con una historia que es real, no es un chiste, una historia es interesante, es simpática, pero un chiste, no es un chiste, es una historia que ocurrió en la Facultad de Medicina de una prestigiosa universidad en Francia. Y en esa época, imagínense, si todavía hay profesores un poquito anticuados, imagínense, en esa época ya había profesores cuchilla, la educación en eso era un poco más rígida, ¿no? Y entonces este profesor, como algunos que todavía hay, pues le cargaba bronca, no le caía bien a un alumno, y entonces no lo quería pasar en la asignatura. Esa historia se hizo famosa con el tiempo. Y entonces él llegó a la cátedra, a la clase, y coge al alumno y a quemarropa le hace una pregunta, o sea, ni siquiera estaba preparado. Entonces le pregunta, y yo quería hacerlo quedar mal delante de todo el mundo, le pregunta: ¿cuántos riñones tenemos? Y el alumno rápidamente responde: 4. Y el profesor dijo: no, ahí está el papayazo. Y entonces el profesor dice: 4. En esa época se acostumbraba que los profesores tenían un asistente, y le dice al asistente, hágame el favor y trae un fardo de pasto, porque tenemos un asno en la sala. Mejor dicho, le dijo burro. Tenemos un asno en la sala, al alumno que había respondido 4 riñones. El alumno, en vez de ofuscarse, con toda la tranquilidad, se dirige al asistente y le dice: y para mí un cafecito, por favor. Obviamente que eso enfurece más al profesor. El profesor se enoja y lo hace salir de la sala y le dice: sálgase de la sala. El otro, con toda la tranquilidad, se para, se sale, y antes de salir le dice otra vez al asistente, le dice: tráigale por favor el fardo de pasto al profesor. Porque le dice: profesor, usted me acaba de preguntar cuántos riñones tenemos. Yo le dije 4. Tenemos es plural, 2 suyos y 2 míos. Para los que no sepan, tenemos 2 riñones. Esa historia se hizo famosa. Este señor después estuvo en la realeza. Fue una persona muy querida, muy simpática y de mucho ingenio. Y les cuento esa historia porque muchas veces nosotros prejuzgamos o decimos la primera respuesta. Yo he visto gente que no ve la oportunidad y piensa que es una cosa cuando no profundiza, ni siquiera se da cuenta que está respondiendo. Y los paradigmas de negocios han ido cambiando. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de esta marca Blockbuster? Sí. Algunos de ustedes conocen. De hecho, muy cerquita de aquí había una tienda, ¿se acuerdan? Sí. Había otra por la avenida Sexta aquí en Cali, otra cerca del Cosmocentro. Ya no están. ¿Qué pasó? En el 2000, o sea, ellos dominaban prácticamente tenían el monopolio de alquiler de videos, ¿sabían eso? O sea, Blockbuster era sinónimo, eran los que dominaban. Antes de eso era Betatonio y otros.
Todavía por ahí hay tiendas de alquiler de video, ¿cierto? Pero más o menos el formato, yo lo digo porque yo hacía eso. Uno de los buenos parches era ir a alquilar un video, aquí en Cali, en Bogotá, donde estuviéramos, y más o menos el formato era ese. Usted iba a alquilar un video, pagaba una cantidad de dinero. Si me andan aquí corriendo eso porque de pronto no está tan altito, no importa. Gracias. ¿Te puedes quedar bien? Gracias. Aplauso aquí para el líder. Entonces, que yo soy olvidadizo como lo que les voy a contar. Entonces, el problema, uno iba, alquilaba, pagaba una cantidad que de 5.000 pesos, una cosa así, y uno se llevaba el video para la casa. El problema es que uno se le olvidaba devolverlo, y entonces tenía que pagar una multa, una penalidad, ¿se acuerdan? Yo era experto, yo pagaba más en multas que lo que pagaba en el alquiler de video, por ejemplo. Y entonces por allá por el año 2000 llegan unos muchachos con ideas nuevas, rompiendo paradigmas, y ellos veían que el futuro del negocio de alquiler de videos no era físico sino por internet. Esos muchachos le ofrecieron un negocio que en ese momento era muy incipiente, que se llamaba Netflix. Netflix era un negocio que apenas estaban haciendo. Se lo ofrecieron en tan solo 50 millones de dólares. En el mundo de los negocios, 50 de las grandes ligas, 50 millones de dólares no es mucha plata. Pero ellos eran muy jóvenes, no tenían respaldo, y con ellos podían levantar un capital para hacer otras cosas. Entonces ofrecieron eso. Los otros no le copiaron la idea, le dijeron: esa vaina no va a funcionar. Pues en otras palabras, eso no va a funcionar. Hasta se burlaron de los muchachos. Los muchachos regresaron a su casa, a su sitio de trabajo, donde estaban emprendiendo, y entonces pues no, inicialmente les golpeó, porque viniendo de los, no era de cualquiera que les decían, eran los que dominaban la industria. Afortunadamente ellos tenían clara la visión de lo que iban a hacer, y entonces en vez de desanimarse comenzaron a trabajar en su idea. 10 años después prácticamente Blockbuster desaparece. Yo me acuerdo estar en Estados Unidos comprando videos a $1, no el alquiler, sino el video, prácticamente ya acabándose las tiendas. Lo mismo pasó acá, y quedan por ahí algunas reliquias en México y eso, pero prácticamente el aviso se cayó, y Netflix pasó de ser una compañía que valía 50 millones de dólares, le proponían vender, en 8.500 millones de dólares, imagínense. O sea, ¿cuánto dinero no perdieron por no tener visión de negocios? Lo mismo en negocios. Yo creo que mi estilo no es temerario y decirles si no lo hacen se van a condenar, no. Mi estilo es decirle: hay una oportunidad, y los negocios es cuestión de visión. Es más, sin entrar en temas religiosos, pero un pueblo, si por ahí dice, no, por ahí en la Biblia dice que un pueblo sin visión perece. Y una empresa, y eso es crear empresa, una empresa que no tiene la visión, pues está mandada a perecer. En un mundo tan competitivo, en un mundo que va tan rápido, pues uno tiene que tener claro qué es lo que va a hacer. Otra gente pues no le sigue apostando. Yo no quiero descalificar el empleo y las opciones, porque yo pasé por ahí, ni mucho menos la educación tradicional. Hay cosas rescatables y cosas muy valiosas, y el empleo, pues por lo menos mientras uno construya, pues es bueno. Pero mucha gente, por ejemplo, se mete en la educación, y esas es más o menos las perspectivas educativas. Entonces comienza, esa es la Universidad del Éxito, hace una licenciatura, sigue subiendo la cúspide, maestría, doctorado, y llega a la cúspide, desempleo. Esas son las, no en todos los casos, obviamente, pero hoy en día ustedes ven que, por ejemplo, hay gente que tiene una hoja de vida, y en el momento de presentarlo dice: ¿será que coloco eso? Porque si coloco todo lo que he hecho en la vida, pues de pronto ni les da esta pena ofrecerme. Entonces, a veces estamos subvalorados y a veces sobrevalorados en eso. Y esto es más o menos, algunos han visto esto, yo sé, esa es la realidad de los empleados, más o menos. Esa es una pirámide de los empleados. Está el jefe, después los subalternos, después los mandos medios, y después el resto de la gente. Más o menos la realidad. Yo comencé, cuando uno se ríe es que está viviendo esa realidad. Yo comencé más o menos así. Yo comencé abajo, yo era del resto, comencé desde abajo. Mi cargo se llamaba en esa compañía, en una multinacional, asistente de recursos humanos. Eso era mensajero con estatus, o sea, era un título interesante.
Y entonces, como no me gustaba lo que caía del cielo, no voy a explicar, entonces, porque normalmente el jefe de allá tiene que cumplir unas metas y entonces le ejerce presión. En el negocio de alguna manera igual, pero es diferente porque es lo de uno y el negocio comienza a partir de uno y es un negocio gana-gana. Entonces, como no me gustaba lo que caía del cielo, entonces yo dije, no, voy a ascender y entonces ya uno le echa cepillo al jefe y hace horas extras, hace lo que sea. Y se pone un poco de máscaras para ascender y después ya jefe de departamento, ejecutivos. Pero cuando llegué ahí, yo dije, tenaz, ¿no? Lo que no me gustaba tampoco quiero hacérselo a los demás. Y me di cuenta que ahí no estaba la seguridad. Entonces salí volando. Afortunadamente por esa época me presentaron el negocio. Esa compañía para la cual yo trabajaba salió del país, volvió después en otro formato. Salió del país, esa compañía quebró. Bueno, claro, yo no fui el que la quebró, otros se quedaron ahí. Y entonces, definitivamente el empleo, hay gente que yo no sé qué está esperando, que le reajusten el 20, el 30%, y mucha gente más o menos se la pasa así. Está esperando seguramente que le doblen el sueldo, pero eso no va a pasar. Mi jefe me dijo que me iba a doblar el sueldo y me hizo eso. Entonces, fue una bandita. Vaya mañana y le dice a su jefe, jefe, entonces salí muy emocionado de una reunión, si no me doble el sueldo, me voy. ¿Qué le va a decir él? Váyase. Es que a veces somos medio ilusos y como que no entendemos ciertas cosas. Decía Cantinflas, en su sabiduría popular, decía algo malo debe tener el trabajo, si no los ricos ya lo habrían acaparado. Es muy cierto, ahí está la película Cantinflas, se la recomiendo. Cuando uno es joven, muy joven, pues no tiene tanto miedo. ¿Quiénes aquí son generación Y? O sea, entre 18 y 30 años de edad. Levanten la mano. Bueno, entre 35, para que algunos se vayan contentos. Si usted es generación Y, no estoy diciendo de generación Y, si usted es de generación Y, de espacio generación Y, pues no tiene problema. Es más, yo sé, cuando usted entiende ese negocio y se apasiona, usted dice en el fondo, ojalá me echen, ya no le da miedo, ¿cierto? En el fondo dice, porque ya entiende dónde está la libertad. Por eso los jóvenes, ahí está el futuro del negocio. Usted quiere que su organización crezca rápido, usted solamente tiene dos alternativas. Yo entendí eso, me costó trabajo entender. Buscar gente de generación Y, ¿cierto? O tener gente, o traer gente con un pensamiento amplio. Porque la mayoría de la gente que le ha dado muchos golpes en la vida ya se llenan de miedos. Cuando uno es joven no tiene miedos, pero a la medida que va pasando el tiempo se van acumulando los miedos. Por ejemplo, el niño le tenía miedo a la oscuridad, ahora le tengo miedo a la luz, al agua, al teléfono, a la gasolina, a todas las facturas que tienen. Esos son los miedos de los cuales se va llenando la gente. Eso es más o menos lo normal. Si no dedicas tiempo a crear la vida que deseas, eventualmente estarás forzado a pasar mucho tiempo soportando una vida que no quieres. Eso tiene mucho de cierto. Y hay un libro que a mí me impactó, que es este libro, La ventaja del ganador, este que ven allá, ¿cierto? Es un libro que les recomiendo, porque el autor de este libro, por allá por el 2004, escribió un libro, Queremos que seas rico. Cuando él escribió ese libro, muchos lo acusaron lo tildaron de temerario, de intimidador, de que eso no iba a pasar en la economía, inclusive expertos en la economía. ¿Okay? Y a Robert Kiyosaki, que muchos de ustedes conocen, lo acusaron de eso. Y mucha gente dijo, eso que usted está diciendo es exagerado. Pero cuando hoy en día, lo que él escribió en ese libro, cuando uno relee el libro se da cuenta que es prácticamente una radiografía de lo que está sucediendo. Por ejemplo, la caída de la bolsa en Nueva York, yo vi físicamente cuando estaba en Lehman Brothers, una compañía de más de 100 años tradicional que no se adaptó al cambio, quebró. Lo vi físicamente en la Quinta Avenida de Nueva York. Coincidencialmente estaba haciendo unos eventos allá por esa época. Vi cómo se derrumbaba eso, cómo muchas empresas, vi el caso de Enron, vi muchos casos, y no físicamente, pero leí sobre muchos casos de lo que estaba pasando. Y lo que ellos vaticinaron es una realidad. ¿Qué dicen ahora? Este libro se escribió por el 2010, por el 2011, y ellos dicen lo siguiente, dice una década de crisis. Ellos dicen, la década que va del 2010, léalo usted, por eso le digo, para que usted mismo lo verifique. La década que va del 2010 al 2020 será la más volátil en la historia, la que más modificará el mundo. Por desgracia,
Quienes se aferren a las reliquias del pasado, como un empleo seguro, ahorros, una casa y los planes de retiro, serán los más afectados por la tormenta financiera que se avecina. Esta afirmación la puedo hacer con mucha certeza por las siguientes razones. 2 puntos. No las voy a leer todas, sino desglosar. 1. Es el fin de la era industrial. Eso ya es claro. Las reglas del dinero cambiaron en el 71. Yo le recomiendo que lo lea para entenderlo. Ahí habla de lo que pasó con el dólar con el gobierno de Nixon. A partir del 71 se incrementó el tamaño de los rescates financieros. 4. La inflación va en aumento. Por ejemplo, el 4 de enero del 2000, una onza de oro costaba $282. 10 años después, el 30 de diciembre del 2010, esa misma onza de oro cuesta $1.405. O sea, eso tiene que ver con la inflación. 5. Veo más gente pobre. Y ahí lo ilustro. Me encantaría tener más tiempo para hablar de todo eso. Pero al final, da algo más reconfortante para que no se deprima. Dice, la década más emocionante de la historia. Los siguientes 9 años, es decir, la década del 2010 al 2020, será la más emocionante de la historia porque marcará el fin del imperio norteamericano. Gracias. Señor. Sí, caiga la trilla. Será la más emocionante de la historia porque marcará el fin del imperio norteamericano. Se descubrirá que el dólar estadounidense es un fraude y surgirá una nueva economía mundial. El mundo sin fronteras, que subsistirá gracias a las tecnologías de bajo costo, también alentará el genio de la gente y pondrá al descubierto, el genio no del mal genio o buen genio, sino el ingenio. Eso. Y pondrá al descubierto la desproporcionada ignorancia que regía la antigua economía mundial. Estos 10 años serán los mejores para personas con educación financiera preparadas, flexibles y adaptables. ¿Están de acuerdo? Estos 10 años, lo repito, estos 10 años serán los mejores para personas con educación financiera preparadas, flexibles y adaptables. Pero para quienes esperan que los buenos tiempos del pasado regresen, esta década será la peor de su vida. Sobre todo el que dice todo tiempo pasado fue mejor. Que le está yendo mal, le van a escuchar esa frase, todo tiempo pasado fue mejor. Ahí dice, por ejemplo, habla de la tecnología de bajo costo. Cuando comenzaron los celulares, ¿cuánto valía un minuto de celular? Hagamos un poquito de memoria. 1500, 2000, 2000 y pico. No iba por la calle y decía minutos a tanto. ¿Cuánto vale hoy en día? 100 pesos. 50 pesos. 35 pesos. Sí. Bueno, me gustaría contarles unas cositas al respecto. Lo más triste es que la mayoría de la gente se la pasa corriendo en la vida. Esta es una reflexión profunda. Y llega un momento donde dice, ¿para dónde estoy corriendo? A algunos les puede pasar inclusive como a Forrest Gump. No sé si vieron la película. Si no, vean, Forrest Gump. ¿Cómo se llama el actor? Tom Hanks. Tom Hanks, extraordinario. Entonces se la pasan corriendo, pero muchas veces no saben por qué van corriendo. Tom Hanks en la película corrió meses, años, y comenzaba a seguirlo gente. Y un día paró en seco y dejó de correr. Es muy interesante, tiene mucho trasfondo filosófico la película, y dejó de correr. Eso le pasa a mucha gente, por lo menos me pasó a mí. Yo trabajaba como un animal, todo eso, pero decía, no veía que mi vida pues fuera para algún lado. Aparte no tenía las opciones, no había entrado, no había conocido este negocio. Y no entendía cosas como estas. Todo depende de lo que uno esté buscando. No voy a explicar el cuadrante, pero hay gente que busca seguridad laboral, otros buscan, que eso ya es casi obsoleto, cada vez tiene menos garantías. Otros buscan seguridad financiera y otros buscan libertad financiera. Obviamente al lado izquierdo, como empleado o autoempleado, el 95% de la gente tiene el 5% del dinero porque busca lo que lo motiva a la seguridad. Pero hay otros como ustedes, que por eso si están acá, son los que están buscando algo diferente, tienen otro motivador, por ejemplo la libertad, o sea, un dueño de negocio con sistema o como inversionista. Antes de explicarles el negocio, les voy a hablar, este es un artículo que salió hace como 2 meses, en el Portafolio, que es un diario económico muy serio, y aquí habla, y ustedes van a entender por qué este negocio está funcionando, porque Colombia, dentro de lo que les voy a explicar, en general América Latina, pero especialmente Colombia, es uno de los países con más futuro en este negocio, con más perspectiva.
Ahí habla de lo siguiente, pues para leerlo, me voy a hacer acá. Según un estudio de AGER, una compañía internacional de emprendimiento, realizado por cuarto año consecutivo por la Universidad Tecnológica de Múnich y GfK, una empresa especializada en eso. En 24 países, el 63% de los colombianos percibe posibilidades de tener su propio negocio. O sea, el espíritu emprendedor del colombiano es muy alto. Y el estudio, o sea, el promedio nuestro, ubicándose el 63, ubicándose muy por encima del promedio de todos los países incluidos en el estudio, donde el promedio es el 39. En esos países están, por ejemplo, países como Australia, Austria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, México, etcétera, etcétera. La mayoría lo eliminaron en la primera ronda del mundial. Este estudio se hizo a 26.000 personas en edad laboral, no sobre nuestra industria, no sobre eso, sino en general. Y ahí muestra, por ejemplo, las razones por las cuales el colombiano es ideal para este tipo de negocios. Porque el colombiano, parte del resultado, busca conciliación entre su tiempo familiar y su tiempo laboral. O sea, el colombiano quiere tener más tiempo con la familia, con los hijos, más tiempo de calidad. Esa es una de las razones. Voy a entrar a explicar el negocio y hablamos otras cositas. El negocio perfecto para el siglo XXI. Es un trinomio muy potente: oportunidad con calidad de vida, educación que revoluciona la mente y libre empresa, un concepto, más que un evento. Libre empresa es un concepto de crear empresa diferente al alcance de todos, una de las características. Cuando me presentaron el negocio, un muchacho muy joven, para mí fue muy difícil. Yo quiero que entiendan esto, por varias razones. El que me presentaba el negocio, uno que se llama Carlos Eduardo, que respeto y admiro y quiero muchísimo, no me atrevería a decir que es la persona que más respeto y admiro en el negocio, por lo menos en Colombia. Esa es una visión muy personal. Cuando me presentaron el negocio, Carlos Eduardo, para mí era muy difícil. Yo era subgerente en ese momento, realmente de una multinacional. Número uno, él era más joven que yo en ese momento. Bueno, todavía sigue siendo joven. Dos, yo era gerente y él estaba quebrado. Ni siquiera estaba desubicado en la vida. O sea, y tres, estudiante de medicina veterinaria. ¿Ustedes se imaginan con quién trabajan los veterinarios? Con animales. Y entonces, ¿por qué me presenta un negocio a mí si yo no soy tan animal? Financieramente sí lo veo. Entonces era muy difícil viniendo de él en esas condiciones, pero gracias a Dios, afortunadamente, yo no me enfoqué en el mensajero, sino en el mensaje. Yo no juzgué el negocio por él, sino juzgué el negocio por el negocio mismo. Se lo digo porque a veces decía Steve Jobs, tal vez, decía: nunca deseches una oportunidad de una persona joven porque no sabes de qué te puedes perder, algo así. Si una persona joven o inclusive en una condición inferior, no lo juzgues porque no tenga el carro de los sueños, etcétera. Dale tiempo. O sea, porque tú no sabes el punto de partida de cada uno. Y entonces Carlos Eduardo me explicó eso, me explicó el modelo de apalancamiento. Él decía: la mayoría de la gente, ese cuadro, pues más o menos lo mismo, pero fue algo que a mí me hizo entender el negocio. Él habló de ingresos residuales, ingresos lineales y ingresos residuales. Dice: la gran mayoría de la gente trabaja por ingresos, la opción 1, que es el trabajo tradicional, que depende 100% de sus propios esfuerzos. O sea, trabajan 50 horas por semana, más o menos, durante 50 semanas al año, tienen unas semanas de vacaciones, puede ser menos, más, para un total de 2.500 horas. Durante 40 años son 100.000 horas. Ese fue el primer plan que yo escuché de negocios y me hizo mucho sentido. Mientras que del otro lado hay personas que trabajan, la opción 2, que es lo que le mostramos, que es trabajo en red, es un porcentaje del esfuerzo de otros. Si usted arma un grupo de tan solo 100 personas, eso no es del otro mundo, que cada uno trabaje un promedio de 10 horas por semana, su tiempo no libre, su tiempo no laboral, son 1.000 horas por semana. Por 100 semanas, que son 2 años, le dan las 100.000 horas. Entonces me mostró un plan de 40 años versus un plan de 2 años. Ahí yo entendí, yo dije: pues no tiene que ver qué hay que hacer, ni la dificultad, ni los paradigmas, ni todas las cosas. Realmente lo que me importa es el resultado, siempre y cuando sea ético y legal. De hecho, cuando me comenzó a hablar de todo eso, yo
Yo al principio, imagínense, es de una multinacional, así como que convence. Y el otro hablando, ¿cierto? Y yo estaba con mi excuñado, con Germán Bermúdez, el que fue novio de mi hermana, y entonces el otro en una pizarrita explicando eso, y entonces en algún momento Germán, cuando el otro volvió a escribir, el Carlos Eduardo, me codea y me dice, oiga Mauro, ¿qué tal que entremos y que no funcione? Yo me estaba entusiasmando porque el man estaba hablando de sueños y de cambiar la vida y todo eso. Y sigue hablando y yo después le devuelvo el codazo. Oiga Germán, ¿qué tal que no entremos y que funcione? El tiempo, pues los dos entramos, a mí me va un poquito mejor que él es plata. Y entonces ¿cierto? Y yo me estaba emocionando, y cuando habla de sueños, de viajar por el mundo, de poder hacer inversiones, de ahorrar, de hacer un poco de cosas, yo ya me iba emocionando. Yo dije, oiga, ojalá esta vaina sea cierta, cosas, y ojalá sea legal, que vaya uno a ver, también ve por ahí cosas medio radongas. Después estaba tan emocionado que yo dije, bueno, así sea medio legal, pero que sea cierto. Obvio que es legal y ético, la compañía más seria que ustedes se pueden imaginar, pueden buscar información por internet y van a quedar encantados. Pero el secreto es el apalancamiento de la riqueza, se los voy a explicar. O sea, las palancas, decía Galileo Galilei, dame una palanca y moveré el mundo, ¿cierto? Las palancas es el secreto del apalancamiento. Y para explicarlo mejor, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se puede hacer negocio? Ahorita vamos a hablar un poquitico de la corporación y todo eso. El esquema tradicional, hay una cadena de distribución y hay unos intermediarios, lo que se llama en otros ámbitos se llama la cadena de valor, donde está un mayorista, un minorista, está a la tienda y llega al consumidor final. Ese es más o menos el esquema tradicional. Obviamente, todos esos intermediarios, ahí se queda una buena parte del dinero. Esta gente, hace algún tiempo, dijeron, pues vamos a cambiar el modelo, en el 59, y entonces vamos a llevar productos y servicios. Se paralizó esto de acá, donde lo están reproduciendo de allí, de esa la iPad, ahí. Si quiere le va dando así como pasando el libro porque aquí se frenó. No, ya. Con un nuevo precio de compra. Esta es una de las claves. Entonces básicamente hay dos negocios. El negocio de puntos, que fue lo que yo vi. En esta parte sí les pido que presten toda la atención porque aquí puede marcar la diferencia, por lo menos la marcó para mí. Yo entendí que había dos negocios, el negocio de puntos y el negocio de productos. Los dos son muy importantes, pero yo, gracias a Dios y gracias a la visión de Carlos Eduardo, vi el negocio de puntos, donde la ganancia viene desde el mismo momento de la compra. Ya les voy a explicar mejor. Y el negocio de productos, donde la ganancia es por vender. Hay gente que le gusta vender, otros que no le gusta vender. Inclusive la gente que no le gusta vender, como era mi caso, hoy en día lo hago porque veo que eso no tiene ninguna ciencia, pero no es la ganancia grande. Es importante, sobre todo al principio, donde la ganancia por vender, ahí es donde está, en la ganancia por comprar, está el negocio en grande. Entendí que era un negocio de masas y ahí está la diferencia para llevar productos y servicios al consumidor final. ¿Okay? ¿Cómo lo hago? Para entenderlo mejor. ¿Quiénes de ustedes han escuchado de Facebook? No extraño. ¿Alguno ha escuchado de Facebook? ¿Facebook? ¿Aquí en la sala? La pregunta es tonta. Yo sé que todos. Es tan tonta la pregunta que... Pero si yo preguntara esto hace 10 años, nadie levantaría la mano. Porque Facebook es un modelo que tan solo con 10 años de existencia cuenta con más de 900 millones de usuarios en el mundo, haciendo 5 pasos. ¿Qué hacen ellos? Si usted mira cuál es el éxito de Facebook, ¿qué hace uno en Facebook? Crea un perfil, ¿sí o no? Monta fotos y comentarios, busca personas, invitan a que se una a su red social, ellos aceptan y se expanden igual. Eso es más o menos lo que hace Facebook. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos lo mismo pero con puntos. Se los voy a explicar. ¿Okay? Esto es, por ejemplo, usted crea su propia empresa que una se llama Momentum Globalizar, que es uno de mis empresarios. En vez de crear un perfil, creamos un código. Hoy en día es muy sencillo. Cuando yo comencé el negocio, el solo código, no es que usted haga el negocio comprar un código, es la forma que le permite pues, aprovecharse de todos los beneficios.
Cuando comenzamos valía como 200 y pico mil de pesos. Hoy en día la gente puede entrar hasta con 28.500 pesos. Con un código virtual más ecológico, más de todo eso, ¿cierto? Yo, por ejemplo, comencé con eso, más o menos. Y créanme, ya recuperé la inversión del código. Y entonces montamos puntos. En vez de montar fotos y pendejadas, montamos puntos. Buscamos personas. Invitamos a que se unan a nuestra red. Le decimos a esas personas, ustedes también pueden obtener sus beneficios. Ellos aceptan y se expanden igual. Yo asumo que Mark Zuckerberg se inspiró en nuestro modelo de negocios, que es mucho más antiguo. 50 y pico de años en el mercado mundial, 55 años. Y es la compañía número 1, ya lo van a ver. Hacemos lo mismo pero con puntos, es un modelo de negocio exitoso. Por ejemplo, si usted hace, una persona invierte en puntos, compra lo de su casa, usted no tiene que ser un inversionista profesional ni mucho menos, pero le vamos a enseñar a pensar como inversionista. Entonces mueve, ahí está mal, son 28 millones y medio más o menos, llega al 21%, ya el equivalente a un punto de volumen son 28.400 pesos IVA incluido. El objetivo es crear una red, ya le explico por qué lo muestro así, de mercadeo que facture 10.000 puntos. Para que usted, ¿se acuerdan de la primera tabla? Que hablaba que usted ganaba 2 a 3 millones como fase inicial. Le vamos a enseñar a que usted no solamente gane dinero, sino a la vez que gane dinero, la mejor forma es poniendo a otros a ganar dinero. Le vamos a enseñar a crear una red que facture 10.000 puntos. Yo prefiero no presentar que el 9, el 12, el que lo quiera hacer está bien. Porque yo me di cuenta que con el tiempo el nuevo se tiene que enfocar en llegar a plata rápidamente. No es que los pines del bajo mundo, el 9, el 12, el 15, todo eso, no queremos descalificarlo, eso es muy importante. No lo digo así por molestarlos. Pero en nuestro caso llegamos el primer mes al 21% porque teníamos necesidad. Es más, la compañía cuando va a ingresar a un país, lo primero que mira es cuánto gana el promedio de un profesional recién egresado de la universidad. Entonces mira no solamente carreras técnicas ni tecnológicas, sino formación profesional universitaria, y mira cuánto gana entre médicos, abogados, ingenieros, contadores, de todo. Y entonces ellos, el promedio en Colombia, según el DANE, y bueno, las cifras del DANE a veces no son lo que dicen, normalmente es más por debajo, pero las cifras del DANE dicen que el promedio de un recién egresado a la universidad es 1.825.000 pesos, algo así. Hay profesionales que no se ganan eso y no son recién egresados. ¿Okay? Entonces, pero bueno, digamos, creamos el DANE para este ejemplo. Normalmente es menos. Dicen que un profesional más o menos gana eso, pero... Y ellos dicen, un plata debe ganar entre más de lo que gana un profesional recién egresado. Y lo más interesante es que aquí hay gente con mucha educación y también mucha gente que ni siquiera ha terminado la primaria, gente sin educación. Ustedes van a ver, no tiene que ver el éxito con la educación, es más, a veces estorba la educación. Hay gente que tiene tantos títulos, tanto pedigrí que a veces no sabe qué hacer con eso. Entonces, lo que yo les recomiendo a todos, inclusive los nuevos, es que se enfoquen de una vez en llegar a plata. Fuera de chiste, es importante porque el éxito es la realización progresiva, ustedes saben. Entonces llegar a los niveles y ir ganando confianza, el 9, si la persona, si después van a entender esa parte técnica, si el que lo invitó le dice campeón, diamante, lo que sea, vamos a llegar al 9 este mes, créame que es por su beneficio. Créame porque él nunca le va a sugerir algo que no sea bueno para usted. Si no es bueno para usted, no es bueno para él. O sea, el negocio gana-gana, esos son los buenos negocios. Entonces la idea es armar una red que facture y que haga puntos. Ese es el ejemplo. La ganancia por crear esa red son 2,5 millones. Aquí hay un ejemplo de lo que es una red. Por ejemplo, teniendo gente que haga 300, 600, 1200, que son programas que sugiere la corporación y que están muy enlazados con el plan de mercadeo, el nuevo plan de mercadeo, los cambios y el plan de incentivos. Entonces llega al nivel de plata y él va a ganar y nosotros van a ganar y todo eso, ¿cierto? Para entender mejor el tema de los puntos, me voy a volver un poquitico. El negocio es hacer puntos, ¿cierto? Lo mismo pero con puntos. A ver ahí un segundito. Se me perdió.
Para entenderlo mejor, yo tengo un ejemplo que siempre he hecho y no lo he cambiado para entender mejor lo de los puntos. Hay un producto que es un refrescante bucal. Si alguno de los socios tiene un refrescante bucal por ahí, alguno de los que ya son empresarios. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez. Es el de Miriam Rodríguez. Yo comienzo el negocio y pues yo le digo a Carlos, hermano, lo que pasa es que yo no me veo vendiendo. Yo con ese estatus tonto de subgerente de una multinacional. Yo digo, tranquilo, Mauro, él con toda su elocuencia, con toda su tranquilidad, tranquilo. Lo que tienes que hacer es usar los productos. Y yo digo, bueno, ya vamos a hacerle caso a este man porque pues total no tengo otra opción. Y entonces un día estoy en la fila de un banco, así fue, ¿cierto? Yo no quería vender productos, entrar en un negocio a vender productos bacán. Yo decía, ¿no? Entonces yo estoy en la fila de un banco, pero me dijo, no, usa los productos frescos. Usa los productos, edúcate tal, y vas a ver cómo funciona la cosa. Y después hace la transición y ya haces tu negocio productivo. Entonces estoy en la fila de un banco, ¿cierto? Todo el mundo callado, circunspecto, ahí avanzando la fila lentamente. Y entonces de pronto saco mi refrescante bucal, en este caso de Miriam, ¿cierto? Y hago así. Hay una señora al frente y se voltea y me pregunta, perdón señor, ¿usted sufre de asma? Me dijo, ¿y qué es eso? Yo le dije, pues un refrescante bucal. Me dice, ¿y cómo a qué sabe? Yo le dije, como a libertad financiera. Y me pregunta, bueno, ¿y dónde lo consigo? Yo le dije, pues yo no sabía, pues yo le vendo el mío. Esa fue mi primera venta, usado y todo, pero yo dije, oiga, esta vaina funciona. Yo lo vendí. Por ejemplo, cada vez que Miriam está haciendo así, o cada vez que está lavando loza, o maquillándose, desmaquillándose, todas esas cosas, o cualquiera, está haciendo puntos, ¿cierto? Si usted está usando champú, por ejemplo, para cabello seco, tenemos para todo, para cabello seco, para cabello mojado, para todo tipo de cabello, usted está haciendo puntos, ¿cierto? Pues Miriam, cada vez que está haciendo así, está haciendo puntos. Más puntos, yo me estoy gastando de Miriam. Más volumen, más dinero, se puede hacer puntos. Picantico, ya cuando usted tenga los ojos rojos, el negocio va muy bien. Bueno, yo tengo el mío aquí, pero el mismo chiste de siempre. Pero el secreto es hacer puntos. Cuando usted entiende eso, y desde la compra, hermano, desde que usted compra, está ganando dinero. Ese es un negocio de masas, de mucha gente, para que lo entienda. Si usted quiere, usted puede ganar dinero, pero imagínese esas cifras. ¿Cuánto tendría que vender una persona para ganar 300, 500 millones de pesos? Sería casi que imposible, yo diría. No lo puede hacer por la venta, eso lo explica. Tendría que crear, la única forma es crear una red donde cada uno consuma lo que necesita, y como los productos son tan buenos, de excelente calidad, con respaldo, con garantía, pues simplemente usted termina recomendándolos. Yo no quería vender, pero terminé recomendándolo. Yo no quería vender, pero la gente me quería comprar, qué culpa. Y comencé a darme cuenta que la gente estaba buscando lo que nosotros teníamos, y comenzamos a armar redes. Y hoy en día tenemos grupos que facturan aquí hay grupos que facturan al mes cientos de miles de dólares, hay grupos que ya están cerca del $1.000.000. O sea, es un negocio muy grande, es crear empresas, es un negocio de masas, pero eso yo no lo entendía. O sea, usted puede vender, no hay nada de malo en eso, pero es el negocio minorista. Yo personalmente le recomiendo a la gente que al principio conozca lo que tiene, porque es un negocio, y lo recomiende, porque pues no tendría sentido, y por lo menos que comience a usar lo que tiene su negocio. Por ejemplo, si usted tiene una panadería y en el barrio, en la cuadra hay varias panaderías, ¿dónde usted compraría el pan? Pues, al menos que haga un pan horrible, pues usted a escondidas va a comprar pan en otro lado, pero normalmente, pues lo más lógico es que uno lo compre donde le dé utilidad a su propio negocio. Yo no me imagino, por ejemplo, el dueño de, ¿cuánto tiempo me queda? De Coca-Cola tomando Pepsi. Bueno, por lo menos han divertido. Han aprendido nada, pero no importa. Se bloqueó eso. Dale, serio. Okay. La semana siguiente.
¿Se bloqueó o qué? O ábrelo en la esquinita, ahí donde dice que es. Bueno, mientras eso de que hablamos. Básicamente lo que usted tiene que, ese es un negocio basado, ahí donde está el icono de un negocio basado en la educación y el autoconsumo. Tranquilo, ya, relax. Ahí te dejo. ¿Qué pasa? Acá. Ya casi, muchachos. Ahora, si usted llega de verdad el secreto es llegar rápido a plata. Ahí para mí todo se define en llegar a plata. De hecho, por ahí hay un audio mío que se llama Cómo llegar a plata. Yo se lo recomiendo no porque sea mío, que habla de todo menos de cómo llegar a plata, pero es súper divertido. Ahora, si usted llega a plata y se mantiene unos mesecitos, repite lo mismo que nos llevó allá, y ayuda solamente a tres, que no es del otro mundo. Usted llega a Esmeralda para ganarse 100, 120 millones de pesos al año. Es que no es del otro mundo. Si usted lo mira objetivamente, nosotros llegamos a Esmeralda en el primer año, por la necesidad que teníamos. La necesidad tiene cara de perro, dice por ahí. Entonces nosotros teníamos que correr porque no teníamos otra opción, era la única opción. Si usted ayuda a tres a que hagan los 10.000 punticos, usted se hace Esmeralda, como muchos de los Esmeraldas que hay acá. Ayuda a 3 personas. Ahora, si usted ayuda y entonces se gana por derecho propio, hay otras formas más fáciles, pues no más fáciles, sino más sencillas de llegar y ganarse un viaje a Disney. Por ejemplo, de los que están aquí, ¿quiénes no han viajado a Disney recientemente? Levanten la mano. Se podría ganar ese viaje a toda. Viaje a Disney. Ahora, si usted ayuda a 6, no es del otro mundo tampoco, es 6 nada más. Ya el 3 y vuelve a hacer lo mismo y 6 llega a diamante, son 25, 30, 40 millones mensuales, más o menos lo que gana un diamante. ¿A quién le gustaría eso? Levante la mano. ¿Okay? Ahora, si usted no conoce 6 personas que lo quieran, que crean en usted, ahí sí preocúpese. Pero tenemos libros como Cómo ganar amigos, tenemos libros como Cómo subir la autoestima, etcétera, etcétera. Y ya va a tener viajes por el mundo, viajes nacionales, libertad, tiempo y finanzas creciendo, amigos alrededor del mundo, etc. En resumen, lo que hay que hacer, ya estamos terminando, son 5 cosas. Yo trato de resumir el negocio en 5 cosas. Consumir, que es algo que venimos haciendo, es una constante. Recomendar, es decirle a otros, oiga, esto está bueno, usted también lo puede hacer. Duplicar, es crear redes. Y los 2 últimos, no menos importantes, son educarse y soñar. Pero para eso voy a comenzar con educarse y soñar. Hay que cambiar los paradigmas. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando niños? Lo que pasa es que la programación que hemos tenido desde niños es tan fuerte que necesitamos un programa educativo que nos borre, perdón que lo diga así, pero para entenderlo, toda esa basura. Todo lo que nos dijeron, es mejor ser pobre pero honrado. ¿Quién no escuchó eso? Loro viejo no aprende a hablar. El que nace para maceta no pasa del patio. Todo lo que nos lo dijeron, los ricos también lloran. Toda esa basura que nos metieron por años, ni usted ni yo no la vamos a quitar en una reunión, en un momentico. Por eso necesitamos un programa educativo constante de libros, audios, eventos, asociación positiva, para tener eso. Es más, desde los mismos juegos. ¿Se acuerdan que uno iba a las fiestas infantiles? Yo me alcanzo a acordar. Y había las de mis hijas. Yo tengo hijas de edad de 24, 14 y 4. Se llevan 10 años, que no tenía tiempo para ok, en 6 años esperen noticias. Entonces, en las fiestas de los niños, en las fiestas infantiles, normalmente, ¿se acuerdan un juego que ponían unas sillas así en círculo y ponían la música y los niños daban vueltas y quitaban una silla y el que se quedaba sin silla salía del juego, ¿cierto? Desde ahí nos programaron, bueno, desde antes, pero desde ahí nos programaron, ¿cierto? ¿Recuerdan el juego así? Hoy en día es lo mismo, pero en buses, o sea, la gente se pelea por una silla para montarse el mío, o sea, borrar esa programación, pues.
Cuando todo el mundo sabe que desde niños, desde que nacimos, éramos campeones. Lo que pasa es que el sistema es tan fuerte. Es más, uno nace campeón, ¿sabían eso? Usted le ganó la carrera a millones de espermatozoides para llegar a fecundar un óvulo. Desde ese momento usted es un campeón, un ganador. A la uno se le olvida. Usted le ganó, o sea, un espermatozoide le ganó la carrera para llegar a ser lo que es usted. Cuando a veces uno ve unos prospectos, uno dice, ¿de verdad le ganó la carrera? Lo que hay que cambiar es la mentalidad. La pobreza mental no se arregla con trabajo físico. O sea, el trabajo físico es importante, hay una relación mente sana y cuerpo sano, pero la pobreza mental se arregla con educación, con cambiar, y no la educación tradicional precisamente. El precio de la educación se paga solo una vez, el precio de la ignorancia se paga toda la vida. Y aquí está el ejemplo. ¿Cuánto tiempo me queda de verdad? 10 minutos. 10 minutos, ¿está bien? No hay problema. El precio de la educación se paga, de la ignorancia se paga toda la vida. Uno decide qué precio paga, el del éxito o el del fracaso. De todas maneras hay que pagar un precio. El que trabaja no es que no tenga que pagar un precio como empleado o lo que sea. Es el precio de la educación. Y para eso uno requiere un proceso de transformación. Para explicarlo mejor, está el ejemplo. Las águilas son animales majestuosos. Usted los ve volando, ¿cierto? Y es una especie en extinción inclusive que hay que cuidar. Entonces, uno sufre un proceso de transformación, las águilas sufren un proceso de transformación y en el ser humano es más o menos lo mismo. ¿Sabían ustedes que las águilas logran vivir unos 60, 70, 80 años de edad, pero más o menos al intermedio de la mitad de su vida requieren necesariamente un proceso de transformación? Entonces, ¿saben que eso es real? Mírenlo por internet. Se retiran a lo alto de una montaña para vivir ese proceso de transformación. Entonces, cuando están en lo alto de una montaña, lo que hacen, eso es cruel, pero eso es lo que hacen. Cogen contra una piedra y se dan hasta que se arrancan el pico, así como lo estoy describiendo. Así es. Esperan unos meses a que les vuelva a salir un pico grande, ¿cierto? Y después que sale ese pico, con el mismo pico se arrancan las uñas. No las uñas, las garras. No es manicure, se arrancan las uñas. Esperan a que les salgan unas uñas renovadas más fuertes y con esas garras se despluman. En todo ese proceso se van más o menos 6 meses pero lo más interesante es que después de eso salen a volar y su vuelo es majestuoso, por eso son las aves que salen a volar y entonces por eso pues son lo que son las águilas. Ese proceso dura más o menos 6 meses. En el ser humano es más o menos lo mismo, ¿cierto? Y usted va a hacer un proceso similar. No les sugiero que llegue a la casa a darse golpes contra la pared y se arranque las uñas, ni mucho menos. Es una metáfora, una comparación. Pero hay que hacer un proceso de transformación. Usted no va a tener los resultados porque sí, por la trayectoria, sí, la valoramos, lo que he hecho hasta ahora, pero necesariamente tenemos que ponernos un proceso de aprender, sobre todo, primero desaprender, aprender para tener resultados diferentes. No sé si les suena lógico, ¿cierto? Porque la mayoría de la gente veníamos teniendo un pensamiento muy lineal, o sea, trabajo, me pagan tanto, si acaso me suben un poquito, pero casi nunca es paralelo al costo de vida, al aumento en el costo de vida o la devaluación de la moneda. Entonces necesitamos cambiar nuestro pensamiento lineal por un pensamiento exponencial. Como empresarios hay que entender que es un negocio diferente, un negocio de la nueva economía. Y para ilustrarlo mejor, yo les voy a mostrar esta gráfica que me la enseñó uno de mis hermanos que estudió finanzas, Andrés. Me decía, y pues me lo explicó, y yo lo adorné un poquito, pero más o menos así. Ustedes ven eso es muy sencillo, no quiero enredarlo. 2 coordenadas. La vertical es dinero, o sea, 0 pesos, 2 millones y medio, 5 millones, 7 y medio, 10 millones de pesos. La cifra que sea. Y la horizontal son periodos de tiempo, 1 mes, 2 meses, 3, 4, 5 meses, más o menos. Son periodos de tiempo. Si ustedes ven la curva verde, la de arriba, es la curva, la trayectoria del asalariado, la curva de un empleado. Entonces el empleado se mete un poco de años de educación. En mi época era pre-kinder, kinder, primero ya. Hoy en día es sala de no sé qué maternal, párvulos.
prejardín, antejardín, un poco de cosas hasta que ya llegan a primero de primaria, están cansados, 5 años de primaria, 6 de bachillerato, posgrados, un poco de cosas, para salirse a ganar lo que se gana. Entonces 2 millones, digamos en este caso una persona, el verde, una pareja, vamos a hablar de una pareja, en marido y mujer. Él dice, no, eso no es lo mío, yo soy abogado, yo soy economista. Uno que me dijo un día, ¿qué pasa? Sí, yo te felicito por ese negocio, pero lo que pasa es que yo soy abogado. Yo le dije, yo no tengo la culpa. Bueno, no todos los abogados son iguales. Mi mamá es abogada, mi auspiciador abogado, y tengo un poco, a propósito, tengo una línea en Bogotá tenemos una línea donde hay un poco de abogados. Yo antes tenía a los abogados encima por las deudas y todo eso, ahora los tengo abajo bien organizados. Del asalariado. Entonces dice, y entonces comienza, dice, yo voy a estudiar más, no está mal eso, pero no es suficiente, y comienza a trabajar 2 horas extras, se aumentan sus ingresos, llega cerca de los 5 millones, sobrepasa la curva de los 5 y llega un momento donde sus ingresos ya tienen como un techo, un tope. No sabes de qué estamos hablando, porque de ahí para arriba solamente está el dueño de la compañía o el hijo del dueño, y eso es difícil moverlo. Y entonces, de otro lado, la curva azul es una señora que la invitan a una reunión como esta y entonces se entusiasma, entiende, dice, yo quiero valerme por mí misma, yo quiero no depender de mi marido, o ayudar a la casa, o superar el ingreso, lo que sea, ve el negocio. Un ejemplo, puede ser el contrario, pero aquí lo vamos a poner, la curva verde el hombre y la azul la mujer. Y entonces lleva un mes en el negocio y de pronto le llegó al 9%, le llegaron, ¿cuánto le llega al 9%? Sí, cualquier bobada de ingresos, sin contar lo que el negocio de vender. Y entonces el marido le dice, bueno, ¿y cómo te está yendo eso? Y en el mejor de los casos, no, pues no he ganado mucho, pero ya me van a consignar 100.000 pesos. El marido le dice, pues si quiere yo le pago eso, pero ¿para qué se va por allá a esas reuniones y descuida a los niños, no sé qué más? La mujer persiste, va a un seminario. ¿Aquí tiene seminario cuándo? El 14. El 14, ahorita les dice. Entonces va a un seminario y entonces llega al seminario y en el seminario se entusiasma y dice, ya voy a llegar al 12%, lleva al 12%, sube la curva de ingresos y el marido, y en algunos casos ni siquiera sube, antes baja, esa es la verdad, porque pues la persona apenas está entendiendo que es crear empresa. Y ¿cuánto te estás ganando? Lo mismo, más o menos. El marido le dice, yo no sé, dígame la verdad. Usted se va a esas reuniones, llega contenta, dígame la verdad, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, la otra es terca y persiste, es como se llama, colérica, persiste y sigue subiendo, pero llega a un punto donde dice, no, se determina y llega a plata, como muchos han llegado a plata. ¿Quiénes aquí han llegado a plata en adelante? Levanten la mano. Levanten todos los platas, miren a su alrededor los que están adelante, miren que no son poquitos los que han llegado de plata en adelante, y hay platinos, esmeraldas, diamantes, de todo. Entonces llega a plata y se está ganando 3 millones de pesos, pero en determinado momento dice, no, yo este año me puedo hacer esmeralda, y llega a esmeralda y y entonces ya cuando llega a plata, nada más ¿y cuánto te estás ganando en eso? ¿Todavía te están pagando 100.000 pesitos? Dice, no, ya no llegó, ya llegué a plata, 3 millones de pesos. Y el hombre le dice, bueno, ahora sí, sentémonos y hablemos de nuestro negocio. Yo te voy a decir cómo es eso. Entonces califica y la mujer le dice al marido, pues vamos a un seminario porque nos van a reconocer. Y el otro es tan descarado que llegan al seminario y no la deja hablar a ella, no ha hecho un carajo y no la deja hablar. Pero se pone la meta esmeralda ya solos o conjuntamente y llegan a esmeralda y superan el ingreso en la curva. Por ejemplo, hay 10 millones de pesos. Eso es lo difícil de entender para mucha gente, que es un negocio y hay que tratarlo como tal. Y miren las perspectivas. Hay otro artículo que salió recientemente en la revista Dinero, pues, dice Se Vende, y habla de la corporación. Yo quiero hablar un momentico para terminar de la corporación. No es cualquier empresa, y mucha gente tiene información, pero más que información, desinformación. Cuando usted entienda la grandeza de la corporación que nos respalda, usted va a decir, yo no juego con eso, yo no me voy a poner a buscar otras cosas. ¿Okay? Y aquí Miguel Francisco Arizmendi, el presidente de la corporación, habla en un artículo que salió, habla que básicamente se va a abrir un hub, como se diga en inglés no es muy bueno, de distribución para
para las Américas, y estratégicamente se ha escogido a Colombia, no solo por la posición geográfica, sino por el crecimiento, para distribuir desde acá. Eso baja costos, ese dinero hace que haya más incentivos, etc. Y ahí en ese mismo artículo, eso es parte de los planes hacia el futuro, o sea, todo está por hacerse. En ese mismo artículo dice que, por ejemplo, comparándonos el mercado de Colombia comparado con países como Tailandia, algunos saben eso, Tailandia tiene una población un poquito más grande que Colombia, pero el ingreso per cápita de los tailandeses es inferior al colombiano. Es decir, con lo que gana un colombiano le alcanza más el dinero. Y en Tailandia, y dice, este es un mercado inmaduro, no nos está diciendo inmaduro a nosotros, sino que el mercado está crudo, que está todo por hacer. Y habla de las cifras, yo les dejo esos artículos para que los revisen y tal. Habla de las cifras y de las proyecciones. Cuando usted lee eso de la corporación y se da cuenta que nuestra corporación es la número 1, por ejemplo, la corporación AMWAY, la corporación que nos respalda, para la cual pido el mejor de los aplausos. Esta es una empresa que lleva... Bueno, este es un producto del negocio, todavía no está acá, algún día va a estar aquí. Riquísimo. Entonces, ahí habla que, ahí muestran los 3 últimos años, los negocios. Yo creo que hay que mirar de cifras. Entonces, en el 2011, la corporación facturó 10.9 billones, miles de millones. En el 2012, 11.3, y el año pasado, en el 2013, 11.8 billones de dólares. Para que tengan una idea, la compañía número 3, de cuyo nombre no quiero acordarme, comienza por Herba y termina por Life, factura 4.8 billones. Lo que pasa es que la gente a veces es como medio ingenua y piensa que hay compañías, acostumbren que le van a presentar negocios de estos seguidos, sobre todo si usted es bueno lo van a buscar, porque ellos no entienden eso. Hay compañías que no están en el ranking de las 10, ni siquiera de las 100, ni siquiera de las 1000 compañías más importantes en el mundo. Nosotros no somos ni la 10, ni la 2, ni la 3, somos la compañía número 1. Para que tengan una idea, por ejemplo, en la participación por categoría, en la sola línea de nutrición facturamos 5.3 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares, 5.3. Si ustedes ven, 5.3 es más que 4.8, ¿cierto? O sea, solamente un holding de empresas, un aglomerado de empresas, solamente la línea de nutrición, sin contar, por ejemplo, la línea de belleza, ahorita en diciembre viene maquillaje, etcétera, etcétera, la línea de productos del hogar, de uso constante y reposición. El tema de los productos es muy importante y voy a comenzar por esa línea. La línea de nutrición dice este señor, si su médico profesional bueno, primero voy a leer quién lo dice. El doctor Luis Ignaro es médico y farmacólogo, premio Nobel de Medicina en el 98, para que investiguen. El doctor, no lo dice cualquier médico, yo respeto a todos los médicos, pero mire lo que dice este señor. Si su médico o profesional de la salud no está de acuerdo con el concepto de suplementos nutricionales como un camino para lograr un mayor bienestar, es hora de que se busque a un profesional con una visión más progresista. Él habla de la importancia de complementarse, porque tenemos tanto para el consumo como para la rentabilidad, tenemos lo mejor de la naturaleza y lo mejor de la ciencia. Por ejemplo, hay un producto, entre tantos, que es el CLA 500, el ácido linoleico conjugado, el CLA 500, ese, ¿cierto? Hay gente que piensa que da lo mismo, ¿no? Es para que más grasa, no hay que hacer el chiste porque me pasa. No es lo mismo eso que un producto donde está lo mejor de la ciencia y lo mejor de la naturaleza. Usted va a encontrar cosas de segunda, de quinta, va a encontrar productos ahí. El tema de productos es un tema importante, pero se va a dar cuenta que tenemos lo mejor de lo mejor. Ahora, tu trabajo es declarar todo lo que quieres del catálogo del universo. Yo le decía que había varias cosas: consumir, recomendar. Si usted consume algo bueno, lo puede recomendar. Por ejemplo, zapatos para las señoras, ¿cierto? Un carro femenino. Poder ahorrar. Mucha gente de esos ahorros son así.
colombianos. Poderse ir relajado al spa a la hora que quiera, un martes a las 10 de la mañana, que lo atiendan, que lo consientan. Sueñan grande. Si lo puede soñar, lo puede hacer realidad, decía Walt Disney. Por ejemplo, si ustedes enfocan en ayudar a unos cuantos a ganar una platica, llegar al 12%. Ay, se me pasó. Bueno, ahora que me devuelvo, yo mismo lo escribo. Si enfocan en ayudar a uno, se van a Disney. Si enfocan en ayudar a 6, van a China. Con todos los gastos pagos, lo que usted quiera de la vida, carros, todo eso. Finalmente, para todos, incluidos los nuevos, hay una ecuación. La ecuación es... ¿Lo estás pasando allá? Sí. ¿Saben lo que es? La ecuación es plata en un noviembre. Yo le recomiendo a todos los empresarios, una de las razones por las cuales estoy hoy acá, para recomendarle a los empresarios, si quieres tú lo mueves de ahí. Eso, la ecuación es plata en noviembre igual a esmeralda en el 2015. Yo creo firmemente en eso. Créanme. Y he visto muchos casos de gente que se ha determinado. Quiero decirles algo, una calificación no es cuestión de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, de 2 meses. Una calificación es cuestión de una determinación, de un momento en que usted dice, este mes lo voy a hacer. Ese mes, cuando a usted se le da la gana, usted lo va a hacer. Usted puede llevar el tiempo que sea, puede ser nuevo. Yo tengo gente que se ha calificado en 3 días, es cuestión de un momento. Dale a la siguiente. Y ahí están los bonos que se pueden ganar. Por ejemplo, abajo dice mínimo un platino, esto es corporativo, hace 50 millones de pesos, un platino fundador. Una esmeralda, la siguiente 100 millones de pesos, ahí sumando bonos y plan de incentivos. Y una esmeralda fundador, 180 millones de pesos. Pero yo quiero que se vayan con la meta, los que se la crean, de ser esmeralda este año. Si es que ya no la tienen, no que la refirmen. 180. Nosotros lo hicimos unas condiciones de mercado muy inferiores. Imagínese usted cómo está el negocio vendido y con lo que viene. Dale. Es cuestión de atreverse y dar el paso, saltar, dale. Y poner acción. La acción marca la diferencia entre los que lo logran y los que no. Así van a estar las mamás de algunos acá. Mi hijito quiere que le funcione algo sin conectarse al INA ni mover por orden. Así van a estar muchas mamás o señores. Siguiente. Empezar es la más, decía Platón, empezar es la parte más importante del trabajo. Usted puede salir motivado, eso no es suficiente. Lo importante, como dice mi hermano Andrés, es que se determine. La determinación es cuando uno pasa a la acción, cuando uno quiere algo y pasa a la acción. Usted puede quedarse en la etapa crítica, en la etapa de estudio indefinida, o tomar acción sobre su vida, con esto o con lo que sea. Lo que yo le recomiendo es que si quiere resultados diferentes, tome acción en su vida. Dale a la siguiente. Como cuando un fósforo devuelve. Al principio uno se va a sentir así como ese bebé. Bueno, déjame, no importa. Ya finalmente, yo les diría que en algún momento de la vida uno debe quemar las naves. Cristina. En algún momento de la vida uno debe quemarlas. Esta es una historia, otra historia real con la cual termino. En el año 335 a.C., Alejandro Magno, obviamente un gran navegador, un gran almirante, que había librado muchas batallas, llega a las costas de Fenicia a hacer una de las batallas más decisivas en la historia de esa época en la humanidad. Y entonces llega a las costas de Fenicia con sus soldados. Ya su ejército estaba desgastado, tenían pocos soldados, tenían muy pocas armas, pero el hombre sabía lo que quería. Por ahí una frase que escuché el otro día, yo decía, es preferible un ejército de burros guiados por un león que no un ejército de leones guiados por un burro. O sea, usted es un líder, de verdad, usted es un líder. Si usted está dispuesto, más que ser seguidores, nosotros no estamos buscando seguidores, estamos buscando líderes. Gente que esté dispuesta a liderar por lo menos su propia vida. Y si comienza a hacerlo, puede ayudar a la de los demás. Y Alejandro Magno llegó ahí con su ejército desgastado, y cuando llegaron a las costas de Fenicia se encontraron que el ejército enemigo era 3 veces superior en hombres, en número.
que sus armas eran muy inferiores, el armamento que traían era muy inferior, y se encontraron además con miedo. Cuando los soldados vieron eso, se llenaron de miedo. Él se dio cuenta de eso y entonces mandó a quemar las naves. Le dijo a los soldados: quemen esas naves. Mandó a un grupo de sus comandantes a quemar las naves. Y eso es real. Después se repitió siglos después con Hernán Cortés en la historia cuando llega a América. Fue la misma historia. Pero la primera fue con Alejandro Magno. Y entonces él sabía que no se podían regresar por tierra. Él sabía que la consigna era vencer o morir. Y entonces él les dijo lo siguiente a sus soldados. Mandó a quemar las naves y les dijo: si ustedes quieren volver a ver a su familia, si ustedes quieren ver a sus hijos, a sus esposas, a su tierra prometida, a la tierra que tanto aman, ya hemos librado muchas batallas, pero falta la batalla definitiva. Si ustedes quieren volver a ver a su familia, la única manera de regresar, no hay forma de regresar por tierra, la única manera de regresar es montados, vencer al enemigo y regresarse en los barcos de los enemigos por mar, obviamente. En este caso, no se trata de los enemigos, no son personas, son nuestros propios miedos, pensamientos limitantes, dudas, perezas, no sé, en cada caso. Pero él le lanzó esa arenga. Y yo les digo a cada uno de ustedes con mucho cariño: a veces en la vida uno tiene que quemar las naves. No le estoy diciendo que salga mañana a renunciar. En algunos casos no sería mala idea. Ni que dé los estudios ya, ¿cierto? Esa es una decisión muy personal y que es bueno que la consulten con sus líderes. Pero le estoy diciendo, en algún momento de la vida es bueno quemar las naves. Nosotros quemamos las naves. Bueno, para en nuestro caso era muy fácil porque ya no había ni naves que quemar. Estábamos no teníamos sino dedos, no era muy complicado. Pero en algún momento de su vida, señores, yo no sé si este es el momento, pero en algún momento de la vida tú te vas a apostar a ti mismo. En algún momento uno a veces apuesta por otros, pero el día que tú apuestes por ti mismo y tú digas: yo me hago diamante o me hago diamante en esto, ese día es cuando comienza a suceder, o el pin que tú quieras, el nivel que quieras. Yo conozco a sus líderes, conozco la casta que hay acá, conozco la formación que hay en esta organización, eso no se pierde, conozco la mística. Yo sé que es simplemente cuestión de tiempo para crear una explosión de diamantes en esta organización. Así que espero ver los diamantes. Nos vemos en